Bueno, qué alegría de nuevo vernos por aquí con una gran amiga, Norma. Estoy muy contento de estar con ella. Voy a brindar por la amistad y por la gratitud siempre de los encuentros bonitos con los amigos, con las personas con las que hemos vivido. Lo que estamos haciendo en estos programas es conectarnos de nuevo con los seres queridos, con los seres que más amamos, porque sabemos que encontrándonos podemos estar mejor, comprender mejor, aprender unos de los otros, compartir anécdotas, experiencias, y es algo que la pandemia me ha jalado mucho a hacer. Estábamos haciendo nuestras cosas muy individuales, pero como que uno de los regalos que me dio la pandemia es que a mí siempre me ha gustado leer y me acordé de una frase de Marcos que decía, vamos a leer lo que todavía no está escrito. Entonces como que estoy invitando amigos como si fueran libros que quiero leerlos. Entonces como que no voy a leer lo que dicen nosotros, sino voy a leer a mis amigos, voy a leer a mi gente, vamos a leernos entre nosotros para ver que el otro siempre es un conocimiento nuevo. En cambio, los libros siempre es algo que la gente pensó y es algo viejo, pero siempre hablar con alguien es como enfrentarnos a la novedad y a lo nuevo. Entonces me parece muy lindo eso de empezar a leernos más entre nosotros. Siento con las ganas de construir también una utopía de educación, porque pues ya estoy cansado de estar en espacios como muy formales y siento como que, ay, qué rico pensarnos con otros amigos cómo sería esa educación del futuro, qué elementos tendría, pero para hablar del futuro siempre es bueno mirar de dónde venimos, en qué hemos estado haciendo, qué cosas hemos amado, cuáles son las cosas que, cómo poder, como decía un filósofo por ahí, cuidar las cosas que son inolvidables para nosotros, como que las cosas que nos han generado esos impactos tan profundos. Y es ahí, recogiendo un poquito el fruto, irlo llevando, irlo acunando, irlo compartiendo también en familia y con los amigos, es que podemos hablar de un futuro, porque es ahí donde está sembrado también el mañana. Un arbolito primero es una semillita y esa semillita luego puede ser un ecosistema grande y ese ecosistema puede ser la amistad. Entonces yo lo que estoy haciendo en estos encuentros es como encontrarme con personas con las cuales he conectado de corazón a corazón, que hemos brillado, que hemos compartido una palabra, que hemos generado un vínculo para volver a actualizar ese vínculo. Y la invitación, Normita, que te hago para hacerte bienvenida a este espacio y traerte como y honrar también tu dignidad y tu presencia, que es muy importante para mí, pues hablar un poco de dónde vienes, cuáles han sido tus experiencias alrededor de la vida y situar un poquito esa experiencia del territorio, de tus ancestros, de tus ancestras, de tus seres queridos y traerlos a esta cestica como para decir, mira, esto es como lo que yo he aprendido, porque no hemos aprendido solamente en esta institución. Entonces empecemos por ahí para que te conozcan, para que empecemos a brillar juntos en este encuentro. Ay, carajo. Bueno, primero, gracias Andrés por invitarme. Yo he visto varios de estos encuentros que tú has tenido y es muy, muy emocionante para mí que me invites, ¿no? Me siento muy honrada de compartir este vasto universo de gente hablando contigo el día de hoy. Pues yo soy mexicana, ¿no? Soy digamos, por vocación siempre he sido educadora, educadora popular, y después ya me formé como comunicóloga acá en México. Pero en toda esta formación, digamos, académica, estaba siempre empatada con espacios de trabajo callejero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajo pastoral, entre comillas, ¿no? Pues que era yo de grupos juveniles en una parroquia franciscana, acá en el sur de la ciudad, en Coyoacán. Y del coro, del grupo de misiones, del grupo de derechos humanos franciscano, ¿no? Y de ahí fui subiendo y a la par iba teniendo mi formación formal académica, ¿no? Y entonces en esos espacios misionales o esos espacios de encuentros juveniles, pues siempre yo estaba en el equipo de formación. Pues tendría alguna cualidad comunicativa para el asunto. Siempre estaba yo en el argüende, ¿no? Siempre andaba en el paseo, en el retiro, en el encuentro, en la asamblea, en la misión, con gente muy hermosa con la que además sigo compartiendo, ¿no? Con gente que conozco desde que tengo 14 años, y ahora que ya soy una adulta, seguimos siendo muy amigos de ese grupo base nuclear con el que yo me formé. Siempre he tenido inquietud por el tema de la dignificación de las personas, de mi dignificación y junto con otros y otras
ir transformando las situaciones que nos huelen mal, que nos incomodan, que nos ponen en sitios que no nos permiten fortalecer nuestro ser, ¿sí? Esas eran puras intuiciones desde que yo era chamaquita, ¿no? Puras intuiciones. Y es muy emocionante que cuando te vas encontrando con más personas y tienen las mismas inquietudes, vas conformando este aprendizaje coral, ¿no? Este aprendizaje intuitivo coral, donde todo el mundo va aportando, va diciendo, va haciendo, y entonces le pones palabras a tu propia intuición. Y la locura, así, la super emoción cuando en la escuela yo tuve la oportunidad de hacer el bachillerato, desde el bachillerato estar en la UNAM, y como allí también con un montón de profesores y profesoras de un montón de lugares del mundo, porque además México siempre ha sido un lugar que recibe mucho refugiado, pues, con todas esas experiencias de Centroamérica, de Sudamérica, venía mucha gente exiliada por las dictaduras, poetas, comunicadores, antropólogos, semiólogos, de todo. Entonces yo me formé con una variedad de personajes que también tenían unas historias muy potentes detrás, ¿no? Que además, desde cómo te hablaban, te motivaban a querer saber, conocer y no dejar las cosas como en la superficialidad. Interesantísimo y súper emocionante cuando las intuiciones de uno o las prácticas que tenía yo en lo pastoral o en lo callejero, ¡pum!, casaban con alguna teoría, ¿no? Con alguna reflexión que me permitía ahondar el argumento de mi intuición. Yo entonces empecé a comprender que era súper importante siempre estar analizando la experiencia a la luz, pues, de gente con más experiencia, y esos eran los teóricos, ¿no? Entonces era hermosísimo. Yo lo disfruté muchísimo. Y cuando me llegó el tiempo, acá en la UNAM uno tiene que hacer un año completo de servicio social, ¿no? Como retribuyes a tu país, a la nación que te está dando a partir de tus impuestos una educación de altísima calidad, le das un año de servicio completo en algún espacio, ¿no? Y tuve así también como por los espacios donde yo me movía, me vinculé al Centro de Derechos Humanos, se llama Francisco de Vitoria, ese lo llevan los dominicos, ¿no? Y los dominicos me prestaban la mitad del tiempo que tenía que hacer mi servicio social, me prestaban con los jesuitas y los franciscanos. O sea, estaba yo dividida entre 3 grandes congregaciones religiosas, ¿no? Que independientemente de su filiación eclesiástica, aquí está mi pequeño saltamontes, asómate. Vine a decir. Hola, Simón. No estoy ocupada, mi amor. Más tardecito. Simón, saludos. Hola. Hola. Está grande, es como... Está gigante. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, de 3 organizaciones religiosas que independientemente de su filiación eclesiástica, ¿no? Tienen proyectos súper interesantes, y además que abrieron espacio, pues, también para lo popular, la defensa de los derechos humanos en Centroamérica, Sudamérica y obviamente en México. Estas 3 congregaciones, los dominicos, los franciscanos y los jesuitas, estaban teniendo proyectos mucho más sólidos acá en México para la defensa de los derechos humanos. Y yo estaba en los equipos de comunicación de los 3 espacios, ¿no? Entonces también a mí se me abrió y se me amplió la mirada sobre todo lo que yo viví cuando era adolescente, en los espacios pastorales, que iba a lugares, a la ruralidad a trabajar, ¿no? A comprender con más elementos lo que significaba la dignidad humana, pero ya en temas de justiciabilidad de derechos humanos, ¿no? Como una señora que puede estar padeciendo la desaparición de 4 de sus hijos encuentra una vía legal, humanizada, de acompañamiento para encontrar a sus 4 hijos, ¿no? Y abriendo brecha para que otras personas y otros espacios también encontraran, pues, respuesta a sus demandas, por ejemplo, ¿no? O la recuperación de tierras para gente que fue despojada de sus espacios, que pasaban por la contención de lo emocional, el abrazo, el consuelo, ¿no? Y ahí ir nombrando lo esperanzador del encuentro, ¿no? Que convoca a otros y a otras a ayudar a recuperar a ejercer tu derecho. Convocas, organizas la defensa, y ya la defensa no nada más
para tener la oportunidad de decir tu palabra, ¿no? Es el primer derecho, visibilizar la situación, sino hacer todo un proceso de real ejercicio de derecho, también en la recuperación de tu palabra, de tu tierra y de la organización de lo popular, ¿no? Entonces estaba yo en varios escalones también ahí en la locura, entonces en la universidad por la mañana y por la tarde en 800,000 cosas, no paraba, yo no sé cómo tenía tanta energía, no sé, ¿no? Yo creo que la gente misma te inyecta ahí la energía. Y así anduve, Andrés, muchísimos años, ¿no? Fui activista, bueno, he sido activista, a veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad, pero siempre mi piso ético puede decir que ha sido la espiritualidad que fui construyendo también en ese camino. Y una espiritualidad que efectivamente se tuvo que alejar de lo eclesiástico para estar en lo que es la iglesia, el pueblo, la tierra, la comunidad toda que se congrega, se organiza y gestiona las transformaciones que necesita, ¿no? Entonces, estuve participando también ya después, cuando ya me gradué y me independicé de mi casa y todos esos asuntos, ya estuve en un centro muy interesante que tiene mucha tradición acá en México, fue fundado en el 68, fue en el 68 cuando fueron todas esas revoluciones juveniles en Berlín, en China, en México, ¿no? En Francia, en París. Ese año tan maravilloso, el 68, acá se funda una organización de comunicación comunitaria que es el CENCO, Centro Nacional de Comunicaciones. Y a la par de ellos está el Centro de Estudios Ecuménicos. Estuve con las dos instituciones, pero sobre todo con el Centro de Estudios Ecuménicos, donde me encuentro con así la explosión de la diversidad de espiritualidades, ¿no? De todas las espiritualidades. Ya no es ecuménico, lo ecuménico hace casi siempre solo referencia a lo cristiano, o sea, a las religiones monoteístas clásicas, y acá descubrí el macroecumenismo, cuando todas las formas de dirigirte a lo inmanente, a lo trascendente, se disparan en infinidad de posibilidades, ¿no? Y cómo eso también convoca, puede ser un punto de encuentro, un puente de encuentro entre los que se consideran supremamente diferentes, pero que llegan al mismo punto. No dejemos que nos hagan lo que no nos gusta que nos hagan, ni hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. Esa es la regla de oro. Ya, mira, así sencillo, y lo puedes leer en el Corán de alguna manera, y en la Torá de otra manera, ¿no? Y en el sagrado humo del tabaco, ¿no? También es la ley de oro universal. El cuidado del otro y la otra, sostenernos con profundo respeto por la fragilidad de nuestra alma y por la fortaleza de esa fragilidad. Mira cómo ha ido el caminito, ¿no? O sea, estar en espacios juveniles desmadrosos, exigentes emocionalmente, exigentes físicamente. Yo todavía no me hacía la pregunta de lo emocional, no me la hacía, ¿no? Sino conforme fue avanzando la experiencia, la situación, los acompañamientos y el conocer gente, cosas que pasaban, ¿no? Cosas muy, muy fuertes, pues, que uno enfrenta aunque no se dé cuenta. En esos contextos, Andresito, se viene el estallido zapatista, ¿no? Yo ya estaba en prácticas profesionales. ¡Ay, sí! ¿Cuánto tiempo? En prácticas profesionales, y la organización donde me quedé laborando era la de los franciscanos, ¿no? Ya me quedé vinculada laboralmente con los franciscanos y me tocó acompañar mucho ese asunto, conocer, leer, saber, ir a la montaña, ir al sureste, ¿no? A saber qué onda con estos encapuchados, ¿no? Y toparte de frente con la fortaleza de pueblos diversos, porque además son todos allá, son sí descendientes directos de los mayas, pero son diversos pueblos, diversas cosmovisiones, diversas culturas y diversos lenguajes, ¿no? Tojolabales, Setzales, Otziles, Chole, o sea, era un relajo porque pues, hasta entender, ¿no? Hasta entender, o tú por lo menos ábrete más a comprender qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Y aprendí con un grupo de mujeres que me tocó estar un año trabajando un proyecto productivo también,
que no hablaban castellano y que yo no hablaba ninguna de sus lenguas, hicimos un proyecto productivo de artesanías con la hoja de maíz, unas muñequitas, unas figuras humanas que hacían con las hojas de maíz, también en procesos de liberación de ellas como mujeres dentro de sus pueblos que estaban muy sometidas, ¿no? por los varones. También estos procesos de autonomía, autoestima social y autogestión. Y a mí me tocaba ayudar a trazar la ruta de cómo hacer la parte productiva, la parte de la visibilización de su trabajo y conectarlos con proveedores, ¿no? Un proyecto de comunicación-educación. ¿Cómo construye sentido común ahí en ese pequeño territorio? Con este proyecto que ellas miraban como eso, como su puerta a la liberación, no hablando su lengua, no hablando su idioma. Tenía una traductora para todo el proceso, pero yo me di cuenta que cuando conectamos, porque cuando estás en un proceso de lo que sea, tienes que conectar. Si no conectas, puedes tener la mejor técnica, el mejor financiamiento, las mejores herramientas, y se puede ir al traste porque no conectas, ¿no? Yo me di cuenta que conectamos cuando nos tocó presenciar, digamos, un avance paramilitar y un ataque a una escuela primaria, ¿no? Que todas nos tuvimos que resguardar, escondernos por días, y entre el temor y la alegría de estar vivas, encontramos la conexión. La vida, la conciencia de la vida nuestra es lo que logró la conexión. Y encontramos la manera ya de emprender el proyecto y desarrollarlo muy exitosamente, porque ya nos teníamos confianza. Entonces, eso también lo aprendí allí. Puedes tener la espiritualidad más trabajada y estar conectado con el cosmos, pero si no hay puente de entendimiento, amigo, ningún proyecto educativo, formativo, productivo camina. Entonces, aquí está, ese es mi tema toda la vida, ¿no? Comunicación, educación, comunicación, educación, comunicación, educación, pero no sabía que estaba haciendo comunicación, educación hasta muchos años después en Colombia, literal, ¿no? ¿Por qué llego a Colombia? Porque me voy a estudiar a Costa Rica en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, que está en Costa Rica desde los años 70, fundado por mucha gente también exiliada de Centro y Sudamérica por las dictaduras. Convergen muchas personas también en Costa Rica y crean un espacio de investigación y encuentro para, bueno, hacer visible lo que pasaba en sus países, por supuesto, pero también para abrir la posibilidad de la creación desde las personas a las que siempre se les estaba diciendo que no tenían derecho de crear, ¿no? Los sobrevivientes estaban allí. Entonces, yo me voy a hacer una estadía a Costa Rica, donde también conozco a gente de un montón de países y donde, mira, te tienes que poner de acuerdo hasta cómo coces los frijoles, ya, ¿no? Porque teníamos el espacio de estudio, el espacio de albergue y el espacio de alimentación, pero teníamos que gestionar los estudiantes. Entonces, hágale, a ver, organícese con una cubana y una puertorriqueña y una mexicana para hacer frijoles. No, pues cada quien va a hacer los frijoles como mejor, ¿no? Desde eso hasta organizar el espacio del estudio, ¿no? La biblioteca, etcétera, etcétera. Creo que fue una de las experiencias más exigentes también para mí, para la humildad, para la escucha activa, ¿no? Y el dejar hacer. A veces decimos, deja que fluya, pero eso es como dejar al azar las cosas cuando tienes capacidad de decisión. Y si tu capacidad de decisión no la pones en favor de un todo, pues entonces tampoco estás haciendo mucho. El dejar fluir significa dejar que la gente pueda expresarse, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Y a veces decimos hay que dejar fluir y a ver qué pasa. Pues tampoco. Ahí lo aprendí y ahí me enamoré. Así, perdida y locamente de un colombiano. Porque si algo tienen ustedes, mijitos, es que son encantadorcitos, ¿no? Bueno, ahí te encargo. Me enamoro y sobre todo me enamoro de este ser porque es como muy contundente, como son ustedes, con muchas claridades políticas, con la suficiente argumentación para decir por qué están del lado de la vida, ¿no? Porque además todo el tiempo están amenazados, ¿no?
todos, todas. Entonces, con esta contundencia de sus argumentos, con la lucha juvenil que la acompaña, de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, yo creo que conoces estos grupos, pues nada, caigo rendida ante los argumentos de un flacucho colombiano y también entiendo que el amor de pareja puede ser otra trinchera para luchar por la dignidad, por los derechos, ¿no? Porque es un motor, ¿no? Es un motor, porque es consuelo, porque es sostén, y ándale, pues ahí está, que me enamoro, y tuvimos que tomar la decisión, si queríamos continuar con la relación y crear familia y tal, pues teníamos que decidir un país para vivir, y en ese momento era Colombia, lo más migratoriamente adecuado, ¿no? Con la idea de que a los 2 años nos viniéramos a vivir a México para hacer posgrados y todo ese rollo, ¿no? Que uno dispone y la vida lo arrastra y lo reacomoda, ¿no? Entonces tuvimos que quedarnos porque nació el Simón, que ya pasó por acá, ¿no? Y el Simoncín nace de 6 meses, ¿no? El muchacho tuvo prisa por nacer, entonces el cuidado, la exigencia del cuidado de un bebé prematuro, ¿no? Y la proyección de que ese cuidado tiene que permanecer muy intenso durante los 2 primeros años de vida para emparejar el desarrollo de un prematuro con un bebé a término, pues entonces nos hizo pues quedarnos más tiempo y la vida se fue acomodando. Por estudios, empezamos los posgrados pues ya en Colombia, ¿no? Los trabajos, la estabilidad, un montón de situaciones que se dieron, ¿no? Y nos quedamos ahí y en ese contexto, digamos, yo estoy ligada a Uniminuto prácticamente desde que llegué a vivir a Colombia, desde el 2009, en septiembre del 2009 me vinculé a Uniminuto y estuve allí hasta el 18. 20. 20. Hasta el 2020, ¿no? Y ahí te conozco a ti, Andresito, ¿no? Claro, ahí ya empatamos la historia. Ya empatamos, yo quería llegar allí, para decirte que de todas maneras fue un aprendizaje muy brutal, porque a mí me contrataron 4 meses para organizar un congreso internacional, suponiendo que yo teniendo tanta experiencia, pues con tantos países y con tantas culturas, y con, pues, no, la voy a hacer, voy a fluir como mantequilla en pan, ¿no? Pues no, hablamos castellano, pero castellanos muy diferentes. Entonces, mira, yo lloraba por el bus, por cómo regresaba a la casa, y cuando me daban una lista de papelería, yo entendía la mitad de lo que decía esa lista, ¿no? Entonces, y no había mucha colaboración, digamos, ¿no? De la gente con la que trabajaba. O sea, así como, resuélvalo, pues para eso la contrataron, ¿no? Y era medio rudo, porque yo no sabía que era un esfero, por ejemplo. No sabía que era un esfero. O cuando me decían, chuléame eso, para mí era ponerlo bonito. Era como muy loco, muy loco. O tráigame ay, ¿cómo se llaman los que se usan aquí enfrente? Ya se me olvidó. Escarapela. Para mí escarapela me sonaba a carabela, me sonaba a barco. Hazme el favor. Entonces, aprendí a hablar colombiano. Otra vez aprender, bajarle a los humos de una, ¿no? Y desde cómo hacer una llamada telefónica, saludar y despedirme, todo fue nuevo para mí. Y ya, nos empatamos en la historia. Ah, bueno, no, espectacular todo ese recuento, muy importante de conocerlo. Pues escuchar también la historia del otro es también empezar a dignificarnos y empezar a crear empatía. Yo creo que una de las cosas que estoy haciendo también últimamente, desde hace unos años en educación, es como contar historias. Que cuando uno cuenta su historia o su biografía pedagógica, sus conectores, sus personas, como que eso le da un contexto a uno de que la educación no solamente se ha dado en un lugar, sino que hay muchos lugares que te enriquecen. Y esos lugares son los que configuran lo que somos, lo que pensamos, lo que imaginamos, y si queremos mejorar la educación, pues tenemos que mejorar como todas esas cosas que están de las que somos fruto. La familia, hay que pensar entonces en las relaciones de pareja también, uno aprende cantidades de cosas, en la vida, en los viajes que tú cuentas. Me llamó mucho la atención también algo que para mí también fue especial, que yo no sabía de México, que
hubo muchas migraciones de personas de toda América Latina. Y eso me parece como importante, porque cuando yo estuve en Manizales hubo un pensador chileno que también se fue a vivir a México como exiliado, Hugo Samuel Merino, y él desde la UNAM, y él estaba como trabajando temas de epistemología, pues aterriza en Manizales, pues me imagino por la gente de Alfonso Torres Carrillo acá en Bogotá, pero en Manizales también había una conexión también con otra gente, filósofos que estaban muy interesados en el pensamiento latinoamericano y en como, oye, estábamos muy centralizados como en leer muchas cosas europeas, pero como que desconocíamos profundamente de América Latina. Y llega este hombre ya 70 años y con ese empuje y como que nos llama la atención en ese momento a los manizaleños. ¿Cómo así que ustedes no conocen a Arturo Escobar? Si eres manizaleño y ustedes son de acá de Manizales, como que nos regañó, porque estábamos en Claro. un lugar donde el auditorio no conocía a Arturo Escobar y Arturo Escobar era uno de los pensadores latinoamericanos como más importantes. Entonces como que para nosotros fue como una cachetada, para muchos de los jóvenes que estamos viendo allá, y eso lo trae un señor que viene pues que trabajó con el gobierno de Allende, que luego se fue para México, y que termina por azares en Manizales, y en ese tiempo nosotros estábamos como jóvenes inquietos, construyendo como sentido de la vida, como con otros, como reuniéndonos, y recuerdo mucho, Hugo, entonces cuando tú cuentas de que tuviste la oportunidad de estar con muchos seres de muchas partes y que la UNAM era pues ese caldero de mucha diversidad también, pues, me imagino pues lo importante que fue, si yo solamente tuve esa persona y como que para mí fue un remozón así como wow, como que nos maluqueó, fue como nos incomodó y nos hizo como, oye, tú tienes, a ver, como que ya dejen de pensar, porque como que en el enfoque que se estaba hablando o estaba de moda en esas tierras por esa época era el enfoque postmoderno, de como de una cosa muy light frente a la realidad, muy distante, como muy la muerte del sujeto, como que la muerte de Dios, y como que despachando un mundo de cosas que son realmente importantes para la vida, como muy rápida. Estaba leyendo mucho la filosofía como postestructuralista, pero entonces como que vuelve este pensador latinoamericano y para nosotros fue como regaño y al tiempo un llamado como atención a nuestro territorio. Oiga, miren un poco más sus raíces, de dónde vienen, qué están haciendo, y fue para mí uno de los grandes. En ese tiempo yo tenía una publicación, y esa publicación pues yo le dije a Hugo se me venga hermano, yo lo quiero entrevistar, y me dijo, bueno, vaya al hotel y como que me entrevista, y bueno, tenía en ese tiempo una producción editorial, y recuerdo que queda él ahí grabado y fue muy linda esa entrevista con él, y bueno, pues me parece muy chévere. Me hace resonar un poco con lo que cuentas eso. Y bueno, ya empatando un poco ya más al presente y acá en Bogotá, bueno, pues también, primero está muy bonita tu blusa, Normita, siempre usas unas blusas muy bonitas. Entonces, como que ahorita mientras hablaba te estaba viendo, y bueno, hablando un poquito ya de los temas educativos actuales, en esa experiencia acá en Colombia, cuando estuvimos en el CED, en el Centro de Educación para el Desarrollo, estuvimos muy enfocados también en desarrollar como prácticas sociales, como con organizaciones y todo eso, como cuál fue el fruto de como de todo ese tiempo, porque fueron varios años ahí como en el Centro de Educación. Me gustaría como que seguir un poco hilando ahí para luego ya enfocarnos en otras preguntas, pero para mí fue muy importante el encuentro con gente muy bonita. La verdad, una de las cosas que más admiro de haber trabajado ahí fue la calidad humana de muchas personas que pasaron por ahí. Ahorita ya está muy desestructurado pues esos entornos, pero era como por primera vez me sentía en un trabajo donde yo tenía gente con la cual yo compartir como partes no solamente de lo laboral, sino de la vida misma, y para mí eso fue fantástico. Yo decía, uy, qué chévere que el trabajo pueda hacer algo así. No sé para ti cómo fue esa experiencia también en el Centro de Educación para el Desarrollo, que tenía gente tan linda. ¿Sabes qué? Pienso que pudimos atestiguar un tiempo kairético, para decirlo en griego, el tiempo oportuno, el tiempo preciso, el tiempo que es, ¿no? Así como tú dices, no sabemos por qué artes del infinito universo, el cosmos de las diosas, confluimos durante un buen tiempo varios equipos, ¿no? Yo puedo decirte, cuando yo llegué eran solamente 12 personas en el Centro de Educación para el Desarrollo, 12 personas, y también el número de estudiantes era mucho más pequeño. Los grupos eran de 17 estudiantes, 20 estudiantes por mucho, era delicioso, ¿no?
éramos más poquitos, pero yo llego en un momento donde empiezo a mirar que el equipo central del Centro de Educación para el Desarrollo estaba pensándose no solo las prácticas asistencialistas que el Minuto promovía, o no sé cómo está ahorita, ¿no? Pero pues promovió mucho tiempo para comunidades que claro que sí necesitan la asistencia, sí la necesitan, pero no pasaban de allí, ¿no? Porque hay que hacer proyectos que consideren la asistencia, porque hay que recuperar el calorcito de las personas desde lo básico, desde tener para comer, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eso va ayudando a que se fortalezcan los espíritus para la autogestión, ¿no? Entonces, yo llego justo en el momento donde están haciendo esas preguntas. Me encanta, o sea, siento que llegué así como a ver cómo se abrían unas puertas divinas. Porque aquí volvemos a lo que yo decía al principio, toda esta intuición de la ayuda a las personas, perdóname, sí, esta ayuda a las personas que abre a otras intuiciones, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que estar permanentemente ayudando y consiguiendo el pan? ¿Qué pasa? Que cada año siempre hay que estar consiguiendo pan, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué pasa? Que no, que la necesidad no cesa, sino que se amplía. Ahí, en ese justo momento llegué yo. Entonces, estas gentes que se estaban preguntando tal cosa empezaron a hacer investigación. No se hacía investigación en el Centro de Educación para el Desarrollo, se empezó a hacer investigación seria sobre estas situaciones estructurales que permiten los procesos de empobrecimiento de la gente con la que trabaja el Minuto de Dios. Yo llego allí y se empiezan a hacer manuales, se hizo investigación sobre qué era educación para el desarrollo, por ejemplo, que nos confronta con las maneras, metodologías de educación para América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a hacer materiales y manuales, metodologías para trabajar con las personas con las que se hacía la asistencia. Entonces ya íbamos a dar formación, ya no íbamos a llevar a los estudiantes a repartir comida, ¿no? Sino vamos a hacer formación con la gente y a escuchar. Hacer procesos lo más participativamente posibles para saber qué hace falta en esos espacios donde estamos llegando con los estudiantes. Y empieza a haber una serie de gente que empieza a llegar al centro por intuición de la gente que la contrata, y la gente que la contrata somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí me parecía fantástico, porque entonces empezamos a leer hojas de vida y teníamos la posibilidad, o sea, no pasaba el proceso por un área de personal alejadísima de lo que creemos o queremos hacer como equipo. Y yo creo que eso fue una de las ventajas que después se dieron cuenta las autoridades que no podía ser así, pero ya era demasiado tarde. Ya habías llegado tú, por ejemplo, ¿no? Ya había llegado, o sea, no sé, Emily, Mónica Godoy, Alexa Torres, Diana Alexandra Torres, ¿no? Dianita llegó a trabajar al CED con 23 años, recién graduada. Yo me acuerdo cuando yo la estaba entrevistando, ¿no? Veía esa chispa en sus ojos y ella decía, o sea, yo quiero una oportunidad, yo quiero aprender, o sea, me vi a mí misma allí, ¿no? Claro. No, o sea, no necesitamos a alguien con maestría, necesitamos a alguien con ganas y con capacidad de escuchar. Además, antropóloga. El centro, cuando yo llegué, estaba lleno de trabajadoras sociales, ¿no? Que tenían muy interesantes prácticas y muy buenas propuestas, pero que no dialogaban con otras disciplinas. Entonces, claro, tuvimos que ampliar ese marco y pues ya empezaron a llegar los antropólogos, los sociólogos, los economistas. ¿Tú qué eres? Ya no me acuerdo, amigo. Pero es como, Andrés, ¿es qué? ¿Es ingeniero de básica? ¿Cierto? Bueno, para que veas, la comunicóloga, bueno, mejor dicho. Una diversidad de gente muy bella, sí. Y la energía. Pero yo insisto, era que los entrevistábamos nosotros. Claro. Dime. Dieguito, sí, eso, muy bueno, ojo, muchas gracias por todo eso tan bonito. No, la verdad, yo sí lo veo como un espacio de mucho aprendizaje, de gente que todavía vienen. Tú eres la primera del set, pero, no, Diego Carreño también, con Diego hemos hablado porque está viviendo por acá cerca y entonces ha sido como una gente que se recuerda con mucho cariño y ahí estamos. Ahí, a pesar de que ya no estamos ahí, como que nos sentimos ahí con el corazón, con el Arturo, con otras personas que también pues se han compartido espacios más allá de lo laboral. Y eso es lo lindo también, Andrea Neira. Arturo. Entonces, muy chévere. Neira, esta niña, un equipo, Luz la verdad, María. muy bacano, muy potente, de gente muy, como seres humanos, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Y eso es muy chévere.
Me gustaría que habláramos también, Normita, sobre esto de ¿cómo ves tú la educación actual? Tú también estuviste en Cairet, ¿cierto? Yo soy parte del Kairos Educativo. Eso, también ahí una de las entrevistas que tuvimos hace poco también fue con Fernando, un ser humano espectacular, con Pilar también está pendiente porque están fondando con Aura Mora como un asunto de la Universidad de la Tierra. Y bueno, también estuvo por ahí Tatiana. Es que sí, por donde tú la miras, gente como con mucha pasión, con mezcla entre intelectualidad y activistas, y gente como muy, no solamente intelectual, sino como con compromisos muy fuertes con la vida. Y eso era muy chévere porque había una línea muy clara de gente que cumplía esos dos elementos y que genial armar grupos así, porque pues le daban mucha potencia al trabajo. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Estábamos hablando ya perdí el hilo, estábamos hablando de qué. Me habías preguntado primero que cuáles eran los frutos de la práctica social. Ah, sí. Luego llegamos al asunto del equipo, porque es que era importante decir cómo estaba conformado el equipo, porque eso transformó la práctica, ¿no? La práctica social cómo estaba puesta en la universidad, y nos abrimos a diálogos con otros espacios, incluso con otras religiones también, ¿no? Entonces, fíjate, esto que tú dices, un equipo de gente muy chévere, pues muy formada además, ¿no? Súper comprometida, muy formada, además con prácticas diversas que convergieron en un momento interesante y de mucha investigación, de mucha sustentación y argumentación de lo que queríamos hacer, porque toda esta gente que convergimos en el SED, o la mayoría, yo puedo decirlo así, tenemos clara nuestra opción ético-política, ¿no? Opción ético-política que no es electoral, nos referimos a esta opción por la vida, por la dignidad, por poner en el centro la dignidad de todos y todas, y lo que impida esa dignidad hay que transformarlo, y la teníamos como clara todos y todas, es que era hermoso, ¿no? No es que todos estuviéramos súper de acuerdo siempre ya en nuestras prácticas, ¿o no? Pero sí estaba lo ético convergiendo, y era muy bello, y argumentándose y trabajándose. Entonces, la práctica social tuvo afortunadamente grupo de profesores y profesoras, y también la otra materia que es desarrollo social contemporáneo, que era la base argumentativa para la práctica, ¿no? Donde ahí sí le metíamos candela a lo teórico, político, económico, bueno, mejor dicho, ¿no? Cerrábamos ese salón. Y una gran fuerza del feminismo también en muchas de las profes y los profes como muy claritico y muy chévere porque había una línea también de empoderar en los trabajos de Marcela con pedagogías del encuentro, Bianca, estaba Mónica Godoy, una serie de personas muy interesantes con posturas y con experiencia, con discursos y con mucha motivación para transformar las almas. Yo creo que fueron muy afortunados muchos de los estudiantes en ese tiempo de tener como gente como con tanto coraje y con tanta fuerza. Fue muy bonita esa experiencia. Bueno, Diego, tú hiciste ahorita referencia a Diego, o sea, el primer objetor de conciencia en Colombia. Por Dios bendito, cómo llegó todo ese montón de gente. Después por eso nos echaron a todos, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta, la clase de CELF, estábamos todos juntos ahí, era un peligro. Sí, eso era un peligro. Gracias a Dios era un peligro. O sea, sí, estaban sucediendo cosas bien bellas. Y ahí, entre los estudiantes, empezamos a descubrir también unas potencias, Andrés, ¿no? Estudiantes que estaban con organizaciones populares en sus barrios, estudiantes resistiendo desde sus muy particulares lugares diversas realidades, resistiendo y organizando para transformar las realidades. Entonces, creo que acabamos haciendo parcerías también muy, muy dignificantes con los estudiantes, ¿no? Que nos permitían también entrar a esos territorios desde otro lugar. Y creamos mucho, hicimos mucha creación. Yo, la verdad, después ya me sentía en pañales cuando yo veía ese universo de planetario de profesores moviéndose, creando, proponiendo. Hicimos congresos internacionales, hicimos publicaciones, hicimos los diálogos en chocolate, una cosa muy inocente, los diálogos en chocolate. Llevamos a Florence Toussaint a hablar sobre feminismo en una universidad tan católica, ¿no? Y así, un montón de cositas bellas, pero un montón de cositas bellas. Y cuando uno veía, ¿qué es el fruto de la práctica social? La gente moviéndose, la gente autogestionando, los estudiantes liderando procesos callejeros de empoderamiento popular. Ya, desde una radio comunitaria, radio comunitaria callejera, la que hacía Carlos en Suba, ¿no? Hasta lo que se hacía en Ciudad Bolívar, festivales, justo en las coyunturas de los falsos positivos,
¿no? Y en esa toda esa conexión zona de tan Ciudad fuerte Bolívar. con los movimientos sociales, las organizaciones populares y comunitarias, una cosa que es una cosa muy soñada y que yo en esos programas he estado como notando como de una importancia fascinante, y es ese diálogo entre la escuela, la universidad, con estas realidades, y que los estudiantes tienen la oportunidad de practicar, de estar ahí. Eso removía, si sea en un semestre, eso se movían muchas cosas. O eso yo lo veía cuando los estudiantes entraban a conectar con una comunidad, como por ejemplo los adultos mayores en bibliotecas públicas para hacer un trabajo social de alfabetización digital. Eso como que les movía el piso, porque era entrar ya en un ritmo diferente de hablar, de practicar, de relacionarme. Y eso es lo que yo he notado, Norma, y es como lo que fomenta también realmente la empatía. Cuando tú te relacionas con alguien que no es tan igual a ti, pero como que se crea un vínculo profundo entre esa relación, como que tu corazón va creciendo, tu círculo de atención y de compasión se va agrandando, y eso ya es muy profundo. Cosa distinta que si usted lo dice solamente de una manera teórica a una persona, de que mira, es importante que veas a los demás, que entiendas al otro. Eso no es así. Se tiene que trabajar como desde la experiencia, ¿cierto? Yo siento que eso es determinante. Te voy a decir rápidamente una anécdota de las últimas clases que yo di. Un estudiante de contabilidad, de contaduría pública, ¿no? Que son así tus súper estructuraditos, bien con corbata, muy armados, ¿no? Además súper serios, y a ellos nadie les dice nada porque ellos son perfectos. Qué pena, ¿no? Por el prejuicio, pero así se colocaban los estudiantes de contaduría pública. Frente a un estudiante de filosofía, ¿no? Que también en su estética es más relajado, ¿no? Y además elevado para hablar, ¿no? En una de las últimas clases de ese curso, el estudiante de contaduría pública diciéndole a su compañero de filosofía: agradezco, hermano, haberlo conocido, ¿sí? Porque su humanidad me tocó, y saber que mi realidad y mi necesidad, a veces pueden atropellar la realidad y necesidad de usted en su barrio. Me tocó, hermano, y entonces sé que mi manera de consumir está generando un proceso de desconocimiento también de su vida. ¡Ay, fue tan bello, Andrés! Y lloraron. Entonces, por supuesto, la experiencia que atraviesa tu cuerpo y que te hace cuestionar tu lugar de enunciación, ¿no? Era lo que a lo mejor ni nos dábamos cuenta, pero después dijimos, lo vamos a intencionar más. Porque si no hay transformación de esto que está acá adentro, que te moviliza y se conecta con esto que te hace producir, pues estamos formando mal. Estos encuentros vitales entre los estudiantes y sus diversas realidades tenían esta posibilidad del encuentro, que la teoría de la empatía se tuvo que ampliar, ¿no? La empatía pasa por la simpatía: ay, me caes bien porque además te gusta mi equipo de fútbol, a la empatía pasiva, como no quiero que me pase lo que le está pasando, debe estar horrible, no quiero que me pase lo que le está pasando, a alguien que ayude, a la empatía cognitiva. Esta empatía que te permite hacer esta relación lógica entre tu realidad y la de aquel, y que sí, que tienen una articulación, que puede generar vida o puede generar muerte, ¿no? Entonces, esos momentos de hacer este conecte, empatía cognitiva, ¿no? Esta como apertura que, como decíamos, atraviesa el cuerpo porque te genera una emoción que te dispara la acción de lo político, es lo que pasaba en la práctica social. Es lo que llegó a pasar en la práctica social. Ese es un fruto poderosísimo que además no solo no lo atestiguamos, lo promovimos, aún sin saber que lo estábamos promoviendo, que eso es lo hermoso. Después nos dimos cuenta de que sí, y le dimos argumento a eso, desde la voz de los estudiantes y su experiencia, desde la voz y la experiencia humana del profesor y la profesora que andaban en los caminos también, para además legitimar un trabajo que tienen que hacer los espacios educativos, que es la transformación de las realidades. Si estamos en espacios educativos para legitimar y mantener la estructura, apague y vámonos, ¿no? Ponga videos y no tenga experiencia, no tenga experiencias. Eso vivimos en el set por esta convergencia de gente tan potente en ese lugar. O sea, a veces yo los miraba, Andrés, así de lejitos, ¿no? O sea, que había una reunión y estábamos todos juntos en un espacio, ¿no? Que esos momentos también eran muy hermosos. Y yo los miraba a todos y decía, yo no soy nadie. Esta gente es gigante. Todos mis compañeros son tan bellos, tan gigantes, tan potentes, que qué bendición haber coincidido en este territorio, en este momento, ¿no?
Y por eso los extraño, por eso la Tusa fue tan gigante también, ¿no? Claro. Tal No, cual. claro, claro. Por eso también quería hablar contigo, porque tú eres también parte de ese tejido bonito y qué alegría poder compartir contigo todo esto y recordarlo como algo que hace parte de nuestras huellas que han dejado como algo bello en nuestro corazón y yo lo quiero seguir alimentando. Por eso esos programas que estoy haciendo son fruto de que podemos dar un poquito de nuestro tiempo también a seguir como tejiendo esas redes con más personas, ya pues utilizando las tecnologías para pues hacerlo a nivel de América Latina. Tú estás ahorita en México y ahorita con otras personas en Argentina y bueno, como que empezar a tejernos ahí y darnos la oportunidad como de mirar como los frutos de nuestros aprendizajes más profundos, pero también de nuestras experiencias, de nuestros agenciamientos colectivos, de nuestras formas de gozar. Habíamos hablado antes de vernos, tan importante que es el gozo en lo que hacemos, ¿cierto? Cuando uno está haciendo las cosas por gozo, por alegría, por como que la alegría es un fruto de la plenitud, es un fruto de la pasión, es un fruto como de que uno está ahí presente y qué chévere esos trabajos donde uno puede dar las cosas así como con alegría, como que a mí me llama la atención de poder como cuando lidere o facilite encuentros también como motivar mucho que las personas se puedan ubicar desde donde más lo hacen mejor, desde sus potencialidades, de donde puedan fluir mejor, porque liderando así pues la gente va a encontrar, se va a volver como una orquesta donde cada quien va a poner su mejor instrumento y va a sonar bonito. Tal cual. Está tocando y lo está tocando bien, pero con el otro se vuelve como una melodía muy rica, entonces como que a mí me deja esos aprendizajes, pero también me deja la importancia de los espacios informales también en la construcción de la amistad y del trabajo, porque normalmente a veces uno relaciona mucho desde lo institucional o desde un lugar, pero no, un lugar donde pueda circular desde nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras alegrías, todos los momentos ahí, eso también es lo que hace que valore mucho estos espacios, porque muchas veces también nos encontrábamos en otros espacios a contarnos la vida, nuestras emociones, nuestras preguntas, nuestros malestares, y eso es muy rico, eso hace parte de la educación, tener a un otro, y eso hace parte también lo que yo siento de los capitales sociales, porque puede uno estar lleno de plata, pero sin tener con quién uno puede decir, venga, estoy sintiéndome así, y yo creo que en él se había esa oportunidad, por ejemplo con Marcela Gómez hubo también esa posibilidad de compartir mucho como esa intimidad, esa cercanía, esa palabra, y eso uno como que se puede ir del lugar, pero como al haber compartido eso ya se vuelve inolvidable, se vuelve alguien como que hace parte del corazón de uno y de la amistad. Sí, el gozo, el placer, la alegría, que no solamente es la celebración, sino el encuentro poderosísimo entre el saber de uno y otro. Y eso teníamos allí, ¿no? Sin sus dificultades, ¿no? También a veces teníamos nuestros rayones, pero teníamos la capacidad de resolverlo todo. Fíjate que cuando estábamos preparando este encuentro y que yo te decía de qué voy a hablar, a mí solamente me resuena ahorita la alegría y el gozo, porque también cuando uno tiene conciencia de la alegría y del gozo, es porque hizo un tránsito doloroso de aprendizaje en cualquier nivel de la existencia, pero tiene la capacidad de recuperar la alegría y en la alegría el conocer, el conocimiento nuevo. Entonces, son dos elementos que no pueden estar separados, ¿no? La alegría con la esperanza política de creación de los bienes comunes, de los afectos comunes que nos permiten movilizar todos nuestros proyectos. Y creo que en ese momento, en esa trayectoria espacio-temporal que fue el Centro de Educación para el Desarrollo, muy buen tiempo, y esta convergencia de diversas subjetividades nos permitió esto, el gozo, la alegría por lo que hacíamos. Pocos trabajos para mí, de que despertarme y decir, voy al CER, ya me voy a mi trabajo, ¿no? Aunque a veces allí hay un trabajo súper tedioso, que era armar la estructura para las clases, que eso me fastidiaba, pero mira, solo saber que era para que ustedes pudieran desarrollar las clases, ya con eso me bastaba para hacerlo rápido, para hacerlo con gusto, para tales, ¿no? Por ejemplo, incluso hacer el trabajo tedioso que hace falta hacer para construir estructura, si se hace pues sabiendo que es para un propósito mayor, bueno, pues lo desarrollas, ya, no hay manera de evitarlo, ¿no?
Pero lo demás, lo creativo, tiene que tener también este elemento del gozo. Claro. Ahora, no digo que, ya voy a hacer apología del gozo y del sufrimiento estorba, no, para nada. También es necesario por otro tipo de aprendizaje, tal cosa, o para también descubrir los momentos de gozo, para tenerlos con claridad. Necesitamos también de los espacios oscuros, por decir, que los tuvimos y que los supimos enfrentar. Y ya el último embate no, ya cuando nos sacaron a todos es porque se dieron cuenta que éramos muy poderosos y dijeron, no, tocó sacarlos a estos en combo porque dejamos una semilla. Tras otro. Uno tras otro, ¿no? Pero entonces cuando yo me miré en ese cúmulo de constantes salidas, ¿no? Cuando me tocó, cuando fue mi turno, yo decía, ¡ay, me están considerando en el mismo nivel de mis hermosos compañeros! ¡Qué privilegio! ¿No? Porque todos vamos a volar a otros lugares, llevando esta experiencia en particular a todos los espacios donde nos toque seguir haciendo educación, porque pues todos tenemos esta vocación, ¿no? La educación. Es hermoso. Tenemos una pregunta acá que la estamos haciendo como a muchos de nuestros invitados y tiene que ver con un asunto como de la paz, ¿cierto? Porque estamos en un momento acá en Colombia donde tenemos que crear muchas más habilidades también para generar acuerdos, para hablar con perspectivas distintas, para poder como ponernos en el lugar de las otras personas y como generar incluso más amor hasta por los oponentes y por las personas que de pronto no piensan como nosotros o han tenido otras realidades y otras circunstancias. Entonces nos preguntamos mucho en estos encuentros también de poder comprender cómo fortalecer esa compasión con aquellas personas que no, incluso que tienen pensamientos que para nosotros son como aborrecibles y uno no puede entender, pero como que necesitamos como seres humanos y como población colombiana como encontrarnos, como hacer las paces, como generar los acuerdos, como generar las habilidades de comunicación cada vez más compasivas también y más persuasivas, y no solamente desde la violencia, sino como parte de eso ha salido mucho en los encuentros como maestros que hemos hecho en los últimos tiempos, ahorita después de pandemia, y es que tenemos como la necesidad de formarnos más ahí, porque pues no le podemos dejar solamente a la Comisión de la Verdad, sino que hay muchas microviolencias que están en nuestros espacios cotidianos muy fuertes, de género, de racismo. Me he dado cuenta que pensaba que el racismo ya era algo como que habíamos superado pues de una manera, y todavía hace unas 2 semanas he escuchado historias acá en Colombia de racismo, y uno escucha mucho profesores acosando sexualmente, y son como parte de de las noticias duras que surgen. Entonces como que me gustaría también que de pronto en esta conversación podríamos como abordar eso dentro de nuestros espacios también, y qué prácticas de pronto tú compartirías a las personas que están viendo esos programas para fomentar la paz, los acuerdos y una convivencia mucho más rica en nuestros entornos. Ay, jole. Había otro profesor, no sé si sigue vinculado allá, se llama Óscar Useche, de los programas de paz de la universidad, y Carlos Eduardo Martínez, ¿no? Son mis primeros jefes, además, allá. Y yo me acuerdo que un tiempo Óscar estaba hablando de violencia molecular. Dice, ¿qué es eso, Óscar? ¿No? Dice, esta pequeña, esto pequeño que nos habita, pero nos convoca también para la violencia, para la agresión y para la violencia, ¿no? Y que teníamos que poner atención. Él lo decía, porque sí, eso lo tenemos allí. Y en Colombia, y ya lo puedo decir con tranquilidad, pues viví 12 años allá, soy mamá de colombiano, me casé con un colombiano, trabajé con colombianos, ¿no? Estos permanentes ciclos de violencia que se han repetido a lo largo de los siglos, en las décadas allá en Colombia, que han puesto a la desconfianza como la moneda de cambio permanente, ¿no? La desconfianza. Es difícil que ganarse la confianza de un colombiano o una colombiana en su territorio, lo es, ¿no? Pero que apenas es apenas comprensible después de tantos ciclos de violencia. Y entonces por eso la gente se guarda mucho, ¿no? Se reserva mucho, y sí tiene que poner unas barreras
pues por ese miedo que habita ese país, ¿no? Ese miedo y esa esperanza, digo yo, es uno de los países con una capacidad de resiliencia tan bárbara y que puede estar, y que puede mezclar equilibradamente el pánico con la esperanza, ¿no? Además. Pero pues eso es también a veces una cosa que pone a dudar a las personas incluso de su posibilidad de mejorar esa situación. ¿En dónde quiero permanecer? ¿Qué me garantiza la vida? ¿La esperanza o la desconfianza? Y parece que la desconfianza es lo que más, ¿no? Pues nada, hay pruebas de eso. Pero también cuando yo te estaba escuchando, ahorita que me hacías la pregunta, me vino a la memoria un rabino, Sir Jonathan Sachs, ya se murió hace poquito, ¿no? Un inglés bien interesante, un rabino bien interesante, que siempre estuvo en todos los diálogos por la paz que convocaban los papas, ¿no? En todos los espacios de convergencia para la paz en diferentes partes del mundo, ta, ta, ta. Pero Jonathan era tan socorrido porque siempre decía, lo que tenemos que hacer es hablar con los que son diversos a nosotros permanentemente. Si solo estamos hablando con nuestros pares, no vamos a encontrar puntos de cuestionamiento o de ruptura con las propias prácticas que generan la separación de las personas. Pero al mismo tiempo tenemos que tener clara la identidad que somos. Tienes que conformar una identidad, basarte en esa identidad y construirla desde los lugares más dignos posibles. Si tienes fuerte tu identidad, no tienes miedo a enfrentarte al diferente. Si tienes dudas de tu identidad, sí, por eso te alejas del diverso, por eso lo agredes, por eso lo violentas, para que no se te acerque porque es peligroso. ¿Por qué va a ser peligroso? Solamente es diferente. Ah, es que seguramente las identidades son frágiles o están cuestionadas y por eso nos alejamos. Entonces, lo que puede ser falta, creo yo, en Colombia es esta conformación de identidad colectiva, ¿no? En la diversidad, en lo diverso. Y esto que ha pasado este último año, seguramente, y que se viene cocinando hace mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Pero decir, ya no más, nos dio a entender que sí hay un punto de convergencia que grita desde lo más hondo de Colombia. No más muerte, o sea, no más muerte a la gente joven sobre todo, las nuevas ideas. Qué dolor tan profundo hemos cargado todas estas décadas. Ese punto, ese puente que se construyó entre la generación que ya no tiene nada que perder, ni ellos lo decían, ¿no? No tienen acceso a la educación, no tienen trabajo, no hay para comer, estamos condenados a hacerlos, a mendigar. Ellos son los que se pararon fuerte en el paro el año pasado, que yo andaba por allá, además fui a visitar y me encontré con un paro, ¿no? Maravilloso. Esa fue una convocatoria gigante que mira el eco hasta ahorita, lo que tú decías, ahora sí se siente con fuerza que la gente está por un cambio que empieza en el simbolismo de lo electoral, pero que también nos está convocando al trabajo de lo cotidiano, porque no se va a acabar con lo electoral. Pero vuelvo a Jonathan, ¿no? ¿Cuál es la identidad que queremos afianzar, promover, fortalecer para que ya no nos dé miedo lo diferente y nos abramos? Y falta mucho tiempo, es un caminote bien largo, pero si seguimos con la idea de que el centro es nuestra dignidad, entonces también, y que nos lo ha demostrado Francia Claro. Márquez. A Petro no le quedó de otra, con este poder moral, ético, que esta mujer representa, él tenía que estar a la par de ella, ¿no? Él tenía que ponerse a la altura de esta mujer que representa esta resistencia y esta construcción, lo que decíamos al principio, una joven que empezó de minera, toda la historia de ella, con una intuición sobre de lo que está viviendo no es justo de su vida, encarnado en ella, en esa intuición, hasta formarse como una de las líderes más cabronas que tenemos en el continente en este momento, ¿no? Pero ella no se quedó en la nube de yo soy líder porque convoco, se preparó, es una mujer preparada, es una mujer que tiene una agudeza para la escucha activa, ¿no? Que le tienen que aprender incluso el Petro, ¿no? Claro, a mí me Ahí encantó está. mucho y fue un mensaje, primero muy bonito de poner en la esfera pública eso del vivir sabroso, que es vivir sin miedo, ¿cierto? Es vivir sabroso, es vivir así con los pies en la tierra, pero con el corazón así
Y otra cosa que me ha gustado mucho, que cuando la han ofendido a ella, cuando una cantante colombiana arremete con a ella, abrazarla y mandarle un abrazo, como que eso para todos los ciudadanos colombianos es un gran ejemplo de que si te atacan con fuego, responde con agua, como que responde con amor, responde compasivamente. Eso es un ejemplo y parece muy bonito que desde los liderazgos políticos empiecen a ver esas respuestas tan hermosas de, miren, podemos responder con amor. Eso para mí, yo estuve hablando con mis estudiantes sobre eso porque eso fue un gran ejemplo de, de, de respuesta política muy poderosa y bueno, y también todo lo que ella encarna también de la coherencia, como tú dices, de un ser que viene de movimiento, de resistencia comunitaria y para mí también fue asombroso ver cómo tan pronto, por eso me parece que también estamos en un momento oportuno para poder, porque el feminismo en América Latina y acá en Colombia ha crecido montones y me gustaría que lo hagamos para redondear nuestra conversación sobre eso, porque yo sé que tú tienes pistas ahí sobre eso, sobre ese movimiento de empoderamiento de las mujeres y cómo tú ves, porque yo creo que en el set para mí eso fue uno de los grandes aprendizajes que tuve, fue encontrarme con muchas mujeres que estaban ancladas políticamente desde ese lugar de enunciación, la misma Dira, Dianca, Marcela, Mónica, mucha gente como hablando de ahí, para mí fue como por primera vez también paradójicamente me hizo ahondar también en mi propia masculinidad y de reflexionar un poco también de esa construcción, porque siento que también nosotros como hombres también podemos aportar en esa construcción y podemos generar espacios también para dignificar también a todos los seres y a todas las mujeres y a todos los espacios. Y entonces yo como que uno de los grandes frutos que yo tuve en el set fue hacerme esa pregunta de qué significa eso el feminismo y aprender mucho. Me sentía como un estudiante también con todas estas mujeres tan empoderadas. Entonces como que siento yo que Francia recoge ese espíritu de la época, pero recoge también una necesidad de dignificación muy profunda con poblaciones enteras, representando a ser una mujer afrocolombiana, pues nos da como una posibilidad de que vamos a empezar a hacer esa justicia con tantos territorios que han estado tan olvidados, que han sido también la generación de muchas de las violencias que hemos tenido por 60, 70 años. Entonces, como que, ay, qué bueno que pueda haber alguien que pueda liderar eso desde eso. Sé que tampoco va a ser fácil, pero por lo menos ya hay un cambio, por lo menos a mí me llena de mucha fuerza y ver que el paro nacional del año pasado también es fruto también de todo lo que está pasando ahorita. Muchos jóvenes, el movimiento juvenil acá urbano, empoderadísimo, fuerte, y las mujeres en los colegios. Uno ve ya que la cuestión feminista ya es una cosa que ya irrigó muchos de los espacios. Entonces estamos muy contentos de eso y de pronto qué, para ti de pronto qué significa todo esto también y cómo podemos también estamos hablando de que estos son espacios educativos y enfocados a pensar eso, que de pronto, qué noticas, qué sabores de pronto nos vas a poner tú ahí para redondear nuestra conversación que ha sido muy hermosa frente a este tema normal. No, yo estoy muy envidiosa. Y mira, empezando por Francia, es lo que decíamos con este señor Jonathan Sachs. Una identidad bien armada, argumentada, enraizada, con una capacidad de diálogo bárbaro, porque ella es su identidad bien armada frente a los otros, ¿no? Y desarmando el lenguaje en Colombia, porque uno allá te dan un madrazo y contestas con un madrazo, y ella contestó con un abrazo. Como dice acá mi presidente, abrazos, no balazos. En fin, es cómo desarticulas desde tu propio ser esa tradición de estarse hiriendo permanentemente, ¿no? Esta idea de si me la hacen, te la hago doble, que es muy común, ¿no? En nuestros mundos tan deshumanizados. Entonces ahí está un ejemplo de lo que decía el rabino Jonathan con Francia. Es impresionante y es hermoso, porque aparte nos confronta a todos y a todas con las realidades que hemos legitimado por siglos de aniquilar al otro, con la palabra, con el desprecio, con el desdén y acabando con políticas públicas excluyentes, ¿no? Entonces, pues no, pues Francia es una cosa loca, que yo te digo, ¿no?
Y sobre feminismo, yo también aprendí en el CEP. O sea, yo era las que decía, no, yo soy humanista. Estaba muy miope con respecto a los feminismos. Entonces también le aprendí mucho a mis compañeras en verlas actuar cotidianamente, ¿no? No era solo el discurso, era su postura, es su postura en el mundo, es cómo se construyen, son disciplinadas en su argumento, son pulcras en su palabra, ¿no? Y son capaces de mirar cuando ellas también retroceden 3 pasos en su propia lucha. Y eso les admiro muchísimo a mis compañeras. Pero estos elementos que también nos aportaron desde el saber y la formación que estaban teniendo ellas, estas compañeras, sobre la interseccionalidad para analizar los problemas sociales, ¡wow! Es la locura, porque entonces queda claro que no es una lucha de solo las mujeres contra los hombres, sino contra toda una estructura que nos tiene a todos y a todas acorraladas, a todas, todes, todos acorralados. ¿No? Y esto es lo que yo miro como el esperanzar, que también te decía en un principio, ¿no? La esperanza no como algo que uno se sienta a esperar, la esperanza, sino la esperanza como un verbo, como dice Paulo Freire, ¿no? El esperanzar desde tu práctica, desde tu capacidad de mirar el contexto, desde tu capacidad de escuchar junto con otros y otras qué es lo que está sucediendo en ese territorio determinado, ¿no? Con esa historia determinada, cómo la vamos a enfrentar. Y le agregas que todo está atravesado por una serie de tramas histórico-materiales que se legitiman desde nuestra mirada y nuestra manera de responder a cualquier madrazo, ¿no? Que se legitima ahí todo, y ser capaz de hacer un alto y decir, no, espérense tantito, espérenme tantito, ¿no? Si está el mundo muy desigual, muy desequilibrado, súper asimétrico, cómo yo estoy contribuyendo a esta asimetría, ¿no? Y cómo más bien me puedo convertir en grieta para abrir el hueco por donde nos entre la luz, ¿no? Y yo lo voy a poner en el lenguaje que yo trabajo, ¿no? Esto es pura fe antropológica. Esto es pura fe antropológica. Si no tenemos confianza y fe en que las personas somos capaces de darnos cuenta y transformar, ninguna otra fe política o religiosa va a funcionar. No funciona, es pura idolatría. Entonces aquí es una serie de convergencias. Francia y todos los colectivos que han podido salir a la luz. Escúchame esto en Colombia, tú lo sabes más en Colombia, levantar la voz en Colombia es un peligro de muerte, ¿no? Pero todos los colectivos que se han sentido fortalecidos y legitimados desde la voz de esta mujer, ¿no? Y de todo lo que convoca y representa, entonces aquí empiezan a emerger todas estas fes en plural, ¿no? Toda esta fe en plural que es fe, y lo escribí acá, es una fe étnica, una fe de género, una fe de clase, una fe etaria, todas antropológicas. ¿Qué vamos a hacer con este poder que estamos construyendo y que estamos viendo que somos capaces de tener? Y desbordar, ya está, tú dices, está desbordado, ya tiene que pasar, va a pasar, el domingo va a suceder, y si no, vamos a perder la fe. Vamos a dejar solos y solas a todos estos que se han atrevido a hacerse visibles ahora. Nos vamos a derrotar. Yo por eso te llamaba a ti al principio, me vete tranquilo porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque tenemos que estarnos también en la firmeza y la claridad de que todo puede suceder. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que suceda? Porque también, ok, gana esta apuesta humana, ¿no? Gana esta apuesta humana el domingo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? A mí, yo quisiera cerrar este encuentro tan bello que tenemos con una frase de un poeta ucraniano o ruso, no sé, pero él hablaba de la esperanza, que no es lo mismo que el optimismo, sino que decía que no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Decía Václav Havel, me parecía muy bonito porque es lo que me hace para mí despertarme todos los días en trabajar por eso me trae a mi esperanza, porque es como un proceso, no es el resultado, lo mismo que como pasa con los estudiantes, no es importante tanto el resultado, sino todo ese proceso que tú haces a la hora de aprender, de comprender, y a veces como que estamos muy enfocados, es que es allá, ¿no? Allá no se termina, sino como que es ese día a día, esa utopía de que es levantarse todos los días, de abrir los ojos después de dormir y tener otra vez el impulso de otra vez
de que algo en la vida tiene sentido independientemente de cómo resulte, porque es lo que yo le hablaba con una amiga hace unos días, yo, bueno, vamos a vivir sabroso independientemente de lo que se te resulte, porque es como que también lo que podemos y vamos a seguir trabajando. Esto no va a parar por algo, ni está como, no es algo externo, sino que esa esperanza en esa definición es como algo que nos mueve desde el interior más profundo por hacer las cosas bien, por hacer las cosas con amor, por hacer las cosas con sentido. Y es ese sentido lo que realmente da esperanza, no el producto. El producto tenemos que estar tan abiertos y flexibles a que las cosas están cambiando. La pandemia nos enseñó de que todo es como incierto, volátil, eso como que no se sabe qué va a pasar, no sabíamos qué iba a pasar el otro día y el mundo nos está enseñando de que tenemos que tener es como tener muy bien esa brújula, y lo que tú le llamas identidad, como esa brújula interior le llamo yo como que tenerla bien cuidadita y saber por dónde, cuáles son los valores que ella tiene, para dónde nos direcciona, y es ahí donde nos podemos nosotros en ese sentido a trabajar, y es un sentido a veces utópico porque está hablando de equidad, de dignidad, de compasión, de amor por los demás, de construcción colectiva, son cosas de las cuales pues la cultura masiva no se está hablando, pero sabemos que si nosotros la hablamos, pues eso se va volviendo como un murmullo, como esas luciérnagas intermitentes en la noche oscura y que van darnos cuenta de que esa pandemia que fue como esa oscuridad es ver la luz que está saliendo en muchos hogares, y es esa luz que también queremos recoger con esos programas y a seguir transmitiendo luz y a seguir transmitiendo esperanza y a seguir jugando hasta que muramos y más allá. Entonces como que Normita, esa es la esperanza mía es la amistad, la esperanza mía es tener con quien compartir, la esperanza mía es como que el sentido de la vida no desaparezca, ni que esté atado ni la paz ni la felicidad a cosas exteriores, sino que sea un sentido interno, como alguien decía, como un ser nosotros, como ese fueguito interno, y eso va a darnos calorcito, nos va a dar alegría, nos va a dar espíritu y ganas, porque ese fueguito se acaba, y como que ahí sí por más, podemos estar viviendo en Islandia, que es el país supuestamente más pacífico del mundo, con mayores bienestares, y si no tenemos ese sentido de realidad, de amistad y de construcción, no hay nada, no hay nada. Entonces son cositas pequeñas que tenemos que estar cuidando nosotros en la cotidianidad para que incluso pase lo que pase, tengamos esa fuerza de la esperanza, que no es solo el optimismo ingenuo, porque las cosas también me he dado cuenta, y porque he hablado también con personas mayores que yo en estos, y me llaman también a la serenidad, que las cosas son cambios generacionales, que mucha gente que luchó como hasta los 60 y que después se dio cuenta de que sí, que hay que seguir luchando, pero como que la lucha pues va teniendo como que me hacen ver el arco de transformación no como tan inmediato y tan mágico de las cosas, entonces como que, ay, rico hablar con las personas mayores porque tienen ese arco más grande que el mío, y me muestran, mira Andrés, sí, sigue por ahí, pero hazlo como con calma, con amor, con tranquilidad, porque no todo se agota en ti, sí, no seamos tampoco tan esperanzados como en lo individual, sino que démonos cuenta de que estábamos en un proceso colectivo que lleva muchos años, que esos sistemas a veces caen, que duelen, que sufren y que tienen sus temporalidades. Entonces, como que hablar como con las personas mayores en estos programas me han mostrado también esa serenidad, y con Fernando Torres hablamos mucho de la vida lenta y del buen vivir y de apreciar también ya como lo pequeño. Y fue lindo encontrarme con él y con estos seres también tan hermosos que nos traen una palabra también como de espiritual y de gratitud y de belleza, como que yo, ay, gracias, me hacía falta escuchar esas voces. Entonces, Norma. No, y Fernando, yo amo a Fernando. Fernando es como el abuelito de Simón, ¿sabes? También él nos ayudó y nos ha acompañado mucho. Y mira, Andrés, para ir cerrando también, este asunto de la esperanza es lo que nos va a ayudar a sostenernos. Nos sostiene. Si llegamos y lo vemos y lo atestiguamos a donde por lo que hemos trabajado así a gran escala, bien por nosotros, pero nos va a exigir mantener la esperanza y la vigilancia, ¿no? Siempre vamos a hacer oposición frente al que esté en el poder, que no se nos olvide, pero desde la esperanza y un acompañamiento bueno. Y si no, sostenernos porque la lucha es larguísima, y solo nos sostiene, yo creo que también te lo debe haber dicho Fercho, porque él es un ser que vive así, nos sostiene el abrazo amoroso de los amigos.
el abrazo amoroso de los amigos, porque los proyectos se caen, los matrimonios se acaban, los hijos se van, los espacios laborales se cierran, los equipos de trabajo nos separamos, ¿no? La vida sigue un ritmo que no entendemos, pero la fuerza que nos va a sostener siempre es el abrazo amoroso, responsable, respetuoso de la gente que amamos, con la que vamos construir, más que construir, con la que vamos tocándonos en los trayectos de nuestra vida. Eso es, y tú lo estás haciendo pues con estos diálogos también, y eso es a lo que estamos llamados. Pase lo que pase en otras esferas macro sociales, ¿no? Este cotidiano es lo que nos mantiene aquí. Bueno, no, muchas gracias por este cierre tan bonito y bueno, quedo muy contento y esperemos celebrar este fin de semana y seguir en la celebración de la amistad y de lo bonito, pase lo que pase. Te agradezco mucho tu participación y salúdame a Simón y esperamos Claro que también sí. vernos por allá en México en algún momento, sería muy lindo. Bienvenido a este pequeño hogar, siempre, de verdad. Bueno, ¿Viste?